programa el día de hoy y vamos a seguir hablando de sobre la familia. Son temas importantes que nosotros decimos son pan nuestro de cada día. Es tan importante hablar de la familia. Llegaron al cielo y cuando estaban allá en el cielo, entonces el apóstol Pedro les dijo, bueno, todos los hombres que ustedes han sido cabezas responsables, en realidad los líderes de la casa, háganse a una fila a la derecha. Y todos los hombres que estén realmente siendo mandilones o mandados por sus esposas, que reconocen de que al final ellos hacían lo que ellas dicen, entonces hagan una fila a la izquierda. Y todos se pusieron en la fila de la izquierda casi, solamente uno se puso en la fila de la derecha. Posiblemente ese era el pastor. Pero cuando estaban allí, le preguntó el apóstol Pedro al pastor, digamos, entonces, ¿por qué estás en la fila de la derecha si todos se hicieron una cola a la izquierda? Y él dijo, bueno, porque mi esposa me dijo que aquí me pusiera, entonces a la izquierda, fuera de aquí, mandilón, va al lado de la fila izquierda. Y a veces dicen algunos que el hombre es la cabeza, la mujer es el cuello. Otros dicen que, bueno, él manda en su casa, pero se hace lo que la esposa dice. Y otros dicen que detrás de un hombre hay una gran mujer, pero es al lado del hombre que Dios la puso a la mujer. Al lado, no detrás, al lado del hombre, porque la mujer es una ayuda idónea. Y hablar de la familia bendita, una familia bendita es el tema de esta ocasión. Hay dos principios, solamente van a ser dos verdades, o diríamos dos principios fácil para recordar y que no vas a olvidar fácilmente. Tenemos el texto en el Salmo 112, versos 1 y 2. Bienaventurado el varón que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Alabado sea el nombre del Señor. Así que la primera cosa y el primer principio que vamos a ver aquí en el verso 1 está, y 2, es tener temor de Dios. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Así comienza nuestro versículo. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Entonces hablamos principalmente del hombre porque el hombre es la cabeza, el responsable, aunque el texto pudiera referirse, ¿verdad?, a el hombre y la mujer, porque es bienaventurado el hombre y también la mujer que teme a Jehová. Eso lo dice allá Proverbios 31:10, pero o en Proverbios 31, pero aquí pues hace énfasis del hombre el texto. ¿Cuál es el modelo a seguir de su familia? ¿Cuál es la familia de las novelas? Que a veces tenemos el modelo de las novelas en los hogares. A veces tenemos el modelo de los vecinos. Seguimos modelos anticristianos. A veces tenemos el modelo de familias cristianas, ¿verdad? Yo no sé cuál es el ejemplo que usted va a seguir, pero Dios trata con el hombre y es que al hombre se le dio la principal responsabilidad. Ahora, nosotros los líderes somos la autoridad en el hogar y de esa autoridad, de esa cabeza, de ese hombre, va a depender el éxito o el fracaso de una familia. Y hago énfasis en el hombre porque realmente es la clave, el hombre, y según la Biblia, y es la realidad. No es porque yo defienda a las damas y que no, bueno, les dé su parte a la luz de la Escritura a ellas, pero basado en que si el hombre anda bien, la cabeza anda bien, si el hombre es el maestro de la casa, si el hombre es temeroso de Dios, si el hombre predica con su ejemplo, si el hombre ama a su esposa, si el hombre es fiel, si el hombre guía a sus hijos, si el hombre es la autoridad, si el hombre se da su lugar, la familia y los demás tienen que seguirlo. Eso casi es normal. Entonces, usted le enseña con el ejemplo, hombre, pregunto, ¿usted enseña con el ejemplo a sus hijos, a su esposa,
a ser honestos, a ser responsables, a no robarse las cosas, a no, bueno, a ser trabajador, a dejar la pereza, a respetar las autoridades, a tener buena moral, yo no sé, pero el ejemplo comienza con el hombre. El temor de Dios. Necesitamos temor de Dios y se ha perdido eso que es el temor de Dios. Se ha perdido porque a veces vivimos diciendo que creemos en Dios, pero vivimos como que no existe en la realidad en la vida del creyente. Y hay resultados en este pasaje de la Escritura del Salmo 112 de andar en el temor de Dios. Vale la pena andar en el temor de Dios. Vale la pena hacer una petición, una oración sobre pedirle a Dios, poner tu temor en mi corazón. Una oración que de veras, sinceramente, necesitamos hacer, poner tu temor en mi corazón. Con el temor de Dios, los hombres se apartan del mal. Pero mire, algunos frutos, o diríamos resultados, que habla la Escritura. Dice que será bienaventurado, dichoso, feliz. La felicidad está ahí. Ese hogar es feliz o ese hombre es feliz porque tiene temor de Dios, ha aprendido el temor de Dios. Porque con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Y eso significa que apartado del mal va a ser una persona lógicamente bendecida. A un cristiano feliz y dichoso está diciendo, Dios le dará su poder. Dice el verso 2 que su descendencia será poderosa en la tierra, porque anda en el temor de Dios. Le dice que se tendrá una familia bendita. Yo pregunto a usted, ¿usted quisiera tener una familia bendita? Realmente una familia bendecida por Dios, yo sí. Tendrá unas bendiciones materiales. Dice el verso 3 que incluyendo primeramente, básicamente, la bendición espiritual, luego dice el verso 3, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. ¿Qué? Bienes y riquezas. El hombre que teme a Jehová. Todo está basado en el contexto del texto que comenzamos en el verso 1, que esos son los frutos resultados de andar en el temor de Dios. Tendrá bendiciones materiales, permanece en Dios. El resultado de andar en el temor de Dios, no resbalará jamás. Versos 5 al 10, que dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna bien sus asuntos con juicio. El hombre de bien, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. El temor de Dios será bien recordado si anda en el temor de Dios. Verso 6 dice que en memoria eterna será el justo y no tendrá temor. Realmente cuando andamos en el temor de Dios, los demás temores no existen. Porque realmente cuando andas en el temor de Dios, Dios está contigo. Y cuando Dios está contigo en respaldo tuyo, de tu parte, nada ni nadie puede hacerte daño ni tocarte a menos que pase por la mano de Dios. Cuando andas con Dios en el temor de Dios, es bienaventurado, feliz y dichoso, y no van a haber otros temores de males que quieran venir a tu vida, porque realmente Dios está plenamente en control, en el cuidado de nosotros y no puede tocarnos el mal. Realmente esto dice, no tendrá temor de malas noticias. Verso 7, su corazón está firme, confiado en Jehová, porque anda en el temor de Dios. Vive confiado, vive confiado. Sus enemigos serían avergonzados. Cuando uno anda en el temor de Dios, Dios lo defiende de sus adversarios o enemigos, o los enemigos de la carne, el enemigo del mundo, el enemigo de Satanás, o adversarios y gente que quiera dañarnos porque tenemos a veces enemigos ocultos. No tendrá temor, pero aseguro está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Perdón. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Este texto está diciendo que
Hay gente que te envidiará, justo a hombre temeroso de Dios, persona bendecida por Dios, familia bendita por Dios, tomando triunfo y victoria. Ahí está resaltando hasta increyente la envidia. Y dice que el impío crujirá los dientes, arderá de envidia al ver que Dios te ha bendecido y que eres una familia bendita y que tienes una familia dichosa y feliz, bienaventurada. Pero dice que Dios va a quebrar su diente, Dios va a avergonzarlo. Ahora, será exaltado, dice el texto. Sus enemigos serán avergonzados, será exaltado el que anda en el temor de Dios, va a glorificar a Dios, será glorificado. Dios ha prometido que a los que le aman todas las cosas le ayudan a bien. Estos son con los que han sido llamados conforme a sus propósitos. Y dice que a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces está hablando de ello, dice que será exaltado, sus oraciones serán contestadas, dice Juan 9:31. Hay mucho, una lista larga, interminable. Tendrá crecimiento espiritual y será fortalecido, tendrá crecimiento numérico la iglesia, porque con gente que teme a Dios allí dentro de ella, le irá bien al que teme a Dios. Eclesiastés 8:12, tendrá paz con Dios. Grandes maravillas día tras día Dios haciendo en su vida. En realidad es interminable la lista de los beneficios y resultado de andar en el temor de Dios, por andar en el temor de Dios. Yo te animo, yo quiero andar en el temor de Dios. Yo le animo a que usted ore pidiendo, poner tu temor en mi corazón y que midas y evalúe en tu andar diario con Dios si de veras andas en el temor de Dios. Y si uno se da a la tarea de estarse evaluando, uno puede ir viendo que en realidad estoy actuando en el temor de Dios, consciente de Dios, porque en realidad necesitamos saber qué significa andar en el temor de Dios. Eso significa estar consciente de Dios en todo lugar y en todo momento. No te comportas en realidad mal, terriblemente, diríamos temerariamente y malignamente, si andas en el temor de Dios, es decir, si estás consciente de Dios en donde estás y en cualquier lugar que estés y en cualquier momento que estés. ¿Verdad? No es miedo a Dios, no, es un temor reverente. Es estar consciente de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Ese es el temor de Dios, es andar sabiamente, según el Salmo 111:10, según Proverbio 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, no a Jehová, sino de Jehová. Se deleitará en la palabra de Dios. Una persona que anda en el temor de Dios vive en rectitud e injusticia. Versos 2, 4 y 6, aquí de este capítulo, están hablando que su generación es recta. Está hablando el verso 6 que no resbalará jamás, que es un hombre que de bien y es clemente, un hombre temeroso de Dios, es clemente y misericordioso. Una persona que anda en el temor de Dios es misericordioso. Entonces, significa que la misericordia triunfa sobre el juicio. Todos vivimos, somos salvos y necesitamos en cualquier momento la misericordia de Dios. Vivimos por la misericordia de Dios, todos somos por la misericordia de Dios, todos necesitamos la misericordia de Dios en algún momento de la vida, todo el tiempo. Su misericordia permanece para siempre. El hombre que anda en el temor de Dios es generoso, versos 5 y 9 del capítulo 112 del Salmo. Aquí nos cuesta, aquí está una de las evidencias del que ama a Dios, que ama lo que Dios ama y esa persona anda en el temor de Dios. Ahora, entonces, cuando nosotros aprendamos a andar en el temor de Dios, nos vamos a apartar del mal. Este es el principio aquí de este pasaje para que nosotros tengamos muy en cuenta que andar en el temor de Dios es vital para una familia bendita, poderosa en la tierra, prosperada por Dios hasta en lo material. Bueno, comienza con lo espiritual. La verdadera prosperidad que viene de Dios. No estoy hablando del evangelio de la prosperidad, estoy hablando de que Dios bendice al fiel, que Dios no se le pasa nada, que Dios bendice al justo y como con un escudo lo rodea de su favor,
que en realidad a lo mejor no son meramente grandes bienes materiales, porque todo se va a quedar aquí, sino que son grandes recompensas espirituales y grandes promesas eternas, que son las que la gente que vive por fe, que vive viendo al invisible, cree y que le cree a Dios, sabe que realmente las cosas terrenales, pues está bien, son bendiciones temporales. Pero las cosas eternas y lo que nos llevamos y los recompensas y las promesas y los galardones que verdaderamente son para la eternidad son los que deberíamos darle más énfasis y más importancia. Ah, no, pero nosotros estamos más porque, claro, las añadiduras, que Dios me bendiga, que el Señor me dé salud, que el Señor me dé grandes bendiciones materiales y comodidades, y no está malo. Pero eso es andar por las añadiduras y lo que debemos de andar es por agradar a Dios, por el reino de Dios, andar en el temor de Dios para adorar a Dios realmente, sea que tenga abundancia o escasez. Y siendo en esa base de que es una persona que tiene temor de Dios, la segunda cosa que una persona necesita hacer para tener una familia bendita es, la segunda cosa es deleitarse en la palabra de Dios. Es que realmente usted disfrute la palabra de Dios. Cuando usted realmente anhele la palabra de Dios, entonces definitivamente un avivamiento ha comenzado en su vida. Cuando uno anhela la palabra de Dios, cuando uno se apasiona por la palabra de Dios, cuando uno realmente la disfruta la palabra de Dios, cuando uno tiene hambre por la palabra de Dios, cuando usted tenga deseo por la palabra de Dios y anhelo por la palabra de Dios, eso significa que un avivamiento ya comenzó en tu vida. ¿Qué va a hacer con la palabra de Dios? Ojalá quiera Dios que usted le pida a Dios, dame anhelo por tu palabra, porque mira, cuando realmente dejas de alimentarte, dejas de tener fortaleza, fe y dejas de tener temor de Dios. Cuando dejas de deleitarte en la palabra. Si no te emociona la palabra, entonces estás muerto espiritualmente. O estás en agonía espiritualmente, estás tan débil, enfermo, anémico espiritualmente. Cuando la persona se está deleitando en la palabra de Dios de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Entonces es obediencia a la palabra de Dios, obediencia, y detrás de la obediencia está la bendición de Dios, una familia bendita. ¿Cómo usted está leyendo la Biblia? Más que leyendo, ¿cómo usted está meditando la Biblia? Porque está bien leerla, pero Dios nos lleva más allá, que observemos, que meditemos, dice el Señor en su palabra. Dios está diciendo de que no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que, dice, para que cumplas o hagas conforme en él está escrito. Porque entonces, y hasta entonces, y solamente hasta entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando practicas la palabra, cuando meditas la palabra, la puedes guardar. Y cuando la guardas, puedes recibir sus beneficios, sus recompensas. Actitudes hacia la palabra de Dios que debemos de tener correctamente. No tener anemia espiritual. Algunos tenemos anemia espiritual. Disfruta una buena comunión con Dios, esté lleno de la palabra y esté llenándose de la palabra, estarse llenando del Espíritu Santo, porque sus palabras son espíritu y vida. Un dicho que tenemos nosotros es barriga llena, corazón contento. Cuando uno se llena de la palabra, cuando uno se alimenta de la palabra, cuando uno está realmente nutriéndose de la palabra, va a estar saludable espiritualmente, va a ser un cristiano saludable, una iglesia saludable, no enfermiza, no llena problemática con tanta realmente diríamos miseria espiritual. Entonces, cuando la persona se nutre de la palabra, está lleno de la palabra, puede gozarse. Y es más, la Escritura dice que nosotros vamos a alabar a Dios, nosotros vamos a cantar al Señor, vamos a glorificar al Señor, vamos a cantar himnos cuando estamos llenos de la palabra, cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos, entonces podemos tener gozo. Y uno hasta que tiene gozo, y realmente con gozo es que hay que cantar, hay que cantar.
Hay que cantar, alabar a Dios. La Biblia dice que si alguno está alegre, cante alabanza. Pero no es primero cantar meramente, realmente, o como dice la mala doctrina, si le alabas te gozas. No es primero alabarle, primero es gozarse en Dios. Primeramente deleitarse en la palabra de Dios. Primeramente yo creo que deberíamos de cantar poco antes de predicar. Deberíamos de cantar lo esencial, uno o dos cantos realmente que nos elevan al Señor y que nos preparan nuestro corazón, y luego traer la palabra, el alimento. Realmente esa es solamente una entradita poca de unos dos cantos y una entradita, ¿verdad? Como es en las comidas, ¿verdad? Una sopita caliente, una entradita, pero que luego que esa palabra nutritiva que nos sacude, que nos despierta, que nos reprende, que nos santifica, que nos vivifica. Entonces, cuando nos llena, nosotros podemos tener ánimo y luego poder seguir cantando con gozo por habernos oído Dios nuestras oraciones, por habernos hablado el Señor, y cantar 2, 3 cantos después. Es interesante. A lo mejor yo voy a cambiar ese sistema de la liturgia, realmente con no cantar tanto antes del mensaje, y luego la gente se está durmiendo en el mensaje, luego la gente menosprecia la palabra, luego está despierto todo los brinca y todos los cantos y todo cuando se está cantando, emocionado, pero no les emociona la palabra. Cuando deje de emocionarme la palabra, entonces ya estaré entendiendo que estoy muerto espiritualmente. Entonces, qué importante es que nosotros, ¿verdad?, tomemos la palabra, y entonces yo diría, voy después a tener cantos después de la palabra. Es importante que usted pueda hacer eso también. Entonces vamos a continuar, que hay que deleitarse en la palabra de Dios, hay que deleitarse en ella. Y que nosotros debemos estar amando la palabra de Dios. La palabra de Dios da sabiduría, y donde se encuentran los grandes principios espirituales y morales, ¿verdad? La fuente de sabiduría que nosotros podemos tener. Entonces hay que deleitarse en la palabra de Dios para tener una familia bendita. Lo que Dios más honra es su nombre y su palabra, y Dios honra a los que le honran. Entonces es importante que nosotros podamos tomarlo muy en cuenta. ¿Cuáles son los principios de una familia bendita? 2 verdades, 2 palabras y 2 principios le dejé aquí. Número 1, hay que aprender el temor de Dios. Hay que andar en el temor de Dios. Hay que pedir: Dios, pon tu temor en mi corazón. Claro, y eso es lo primero. Lo segundo, es entonces deleitarse en su palabra. ¿Por qué hice toda esta aplicación de su contexto? Porque el texto dice, el versículo 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Los dos principios están en el versículo 1. Luego es que leyendo, analizando todo lo que sigue, uno puede hallar los resultados de andar en el temor de Dios, de los resultados y de andar deleitándonos en la palabra de Dios, y que esas dos cosas que dice allí en el versículo 1 son la base para que veamos todas las bendiciones y resultados en una familia. Es importante que, yo no sé cómo está leyendo o meditando usted la Biblia, la palabra de Dios. Por ejemplo, si usted toma la Biblia, si usted toma la Biblia, la palabra de Dios como una medicina, usted sabe de que la medicina pues no siempre es agradable, y casi siempre no es agradable. La medicina puede ser una inyección que duele, pero es medicina y la necesita ponérsela. O la medicina puede ser un tratamiento amargo, pero es medicina, y prefiero tomarme ese tratamiento amargo y no estar con un dolor o morirme. O la medicina puede ser una operación que duele, incómodo, arriesgosa, pero para salvarme la vida y estar recuperado y superar la salud. Entonces, si la tomas la Biblia como medicina, está bien, te hace bien, la necesita. Porque no es tan atractiva para usted, un poquito, dice, pesado. Porque ¿qué pasa? Que la gente busca la medicina cuando se siente enfermo. La gente viene y empieza a buscar las medicinas y a buscar la medicina realmente y a usarla. Y cuando ya se siente un poquito mejor, hasta las deja de tomar.
Pero no debería ser así, debe ser constante, disciplinado, de que cada día usted tome su medicina y la tome en tiempo y forma. Pero vaya bien, vaya, ese es el primer nivel. El segundo nivel es que pudiera ser que usted tome la palabra, el segundo nivel es que usted tome la palabra como un cereal. Es simple, no es tan atractivo, pero es nutritivo. Es nutritivo, como los vegetales o los vegetarianos, que realmente esa comida no es tan atractiva, pero es saludable. Entonces, lo tomas por tu salud espiritual, si la tomas así. ¿Verdad? Que la sientes un poco simple. No le sientes tanta sabor a la Biblia, a lo mejor no te deleitas en ella todavía al máximo, no estás al máximo. Pero qué bien sería que, bueno, las personas a veces podemos estar saludables, podemos estar con buen ánimo y deleitarnos en la palabra, porque tenemos un corazón que tiene relación con Dios, intimidad con Dios, camina con Dios, le gusta hablar con Dios, pasar tiempo con Dios, porque es su amigo Dios, porque realmente te has hecho amigo de Dios, entonces platicas con Él, entonces te deleitas en la palabra. Y ese nivel es tomar la palabra como un dessert o como un postre, que claro, queremos unos postres de elote, una tres leche, una cuatro leche, o un postre de, bueno, Pío Quinto, ay, 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 o puede ser, o bueno, un postre que te gusta tanto, tanto que lo decía, hasta que se te hace agua a la boca. Así debería ser con la palabra de Dios, que se te hace agua a la boca realmente del hombre interior, que tu alma desea y anhela la presencia de Dios y que quiero leer la palabra, la sagrada palabra de Dios. A veces estamos tan cansados y distraídos, tanto ruido y tantas situaciones que no nos permiten meditar en la palabra de Dios y deleitarnos, menos no nos estamos deleitando. La mayoría de los cristianos no nos estamos deleitando en la palabra de Dios. Esa es la pura verdad. Hablando de todo tipo de cristianos, de cualquier nivel. Pastores pueden ser consagrados, los santificados, los beatificados de la iglesia. Pueden ser, pero si se descuida, cuando uno mira en pequeños descuidos, en ocupaciones buenas, en la misma obra, estamos tan atareados y tan comprometidos y tan distraídos y tan descuidando la palabra, descuidando nuestro tiempo con Dios, con su palabra. Entonces no puedes tener una familia bendita. No puede tener realmente una familia dichosa, prosperada, bienaventurada, protegida por Dios. ¿Usted quiere una familia bendita? Claro que sí. Yo creo que sí. Usted quiere una familia poderosa en la tierra, una familia realmente que cuente con la bendición de Dios. ¿Sabe qué? Pídale a Dios, pone tu temor en mi corazón. Vive en mi vida, me entrego a ti. Pídale a Dios, dame anhelo por tu palabra. Y esas dos oraciones son las que vamos a hacer en este momento. Pídale, Padre Celestial, pone tu temor en mi corazón. Ayúdame a comprender y a vivir y a practicar y a andar en tu temor. Pone tu temor en mi corazón y dame anhelo por tu palabra en el nombre de Jesús.